Antes de comenzar el video, quería agradecerle al amigo Stu por el interés hacia mi persona para realizarme una entrevista. Si no me olvido, les dejaré el link fijado en el comentario. Y si me olvido y estás viendo esto, Stu, comentalo y yo después lo fijo. Abrazo. Un concepto sumamente intrigante de internet es el relacionado a la historia perdida. La idea es simple, ya sea basándose en textos bíblicos, en estudios geográficos o hasta en la típica imagen de pirámides en México, Egipto e Indonesia, nos invita a creer que los libros de historia son en realidad fanfics de los Illuminatis y que hay mucho, pero mucho, que el humano promedio desconoce. De esta base parte la publicación forchanera de junio del presente 2024 que se titula Los progenitores. La traducción de la publicación va así. Hubo un tiempo en que toda la humanidad trabajaba unida. Teníamos tecnología que se integraba a la perfección con la naturaleza, vidas largas y enormes sociedades urbanas que hacen que las ciudades modernas parezcan aldeas. Este es el tiempo que muchas culturas describen antes de la era antigua, cuando los gigantes caminaban por la tierra y seres de otros mundos intercambiaban bienes y sabiduría con los humanos. Estas relaciones llevaron a los humanos a descubrimientos sobre la naturaleza fundamental del cosmos y de la conciencia misma, permitiéndoles manipular al mundo natural a través de un sistema de procesos químicos, sociales, biológicos y físicos. El hombre antiguo podía distorsionar la realidad utilizando una combinación de tecnología y conciencia, lo que le permitía manifestar cosas más allá de la comprensión. Basta decir que las capacidades del hombre antiguo nos parecerían magia hoy en día. Si los que hablan tienen razón, este periodo de armonía ocurrió entre hace 10.000 y 35.000 años, pero puede haber continuado mucho antes en un pasado profundamente olvidado. La totalidad de la historia moderna es un intento retorcido de ocultar esta verdad, algo que ha logrado con considerable éxito. Las señales de logros pasados están literalmente frente a nosotros. Sin embargo, toda la ciencia moderna, la filosofía y la teología han sido interferidas para hacernos creer que la desarmonía es el estado predeterminado de la humanidad. Hay monumentos a la naturaleza armoniosa de nuestra existencia a nuestro alrededor, pero están ocultos por las constantes seguridades de nuestra propia apatía. Una prueba innegable de nuestro pasado ha estado oculta a plena vista. Aquellos con intereses en mantener a la humanidad en la mediocridad se han dado cuenta de que la verdad no necesita ser escondida si puede ser convencido de que todo esto como la naturaleza, la ciencia y Dios lo han prescrito. Los sistemas de conciencia utilizan patrones armónicos en capas para llevar a cabo tanto tareas computacionales como de gestión de energía. En términos computacionales, las frecuencias establecen el orden de operaciones para la lógica. En términos energéticos, la interferencia de frecuencia permite que la energía adopte modalidades que influyan en el espectro electromagnético de diferentes maneras. Estos sistemas no están únicamente en los seres humanos, sino que el universo mismo también presenta estas características, ya que parecen ser intrínsecas a toda la materia y la energía. Cuando los seres humanos están trabajando a su máximo potencial, son capaces tanto de interactuar como de intercambiar con los sistemas energéticos que unifican el tiempo y el espacio y permiten que ocurran eventos deterministas a todas las escalas. Esto significa que los humanos son parte de un ecosistema que permite que la voluntad humana se ejerza a través de distancias cósmicas sin violar las leyes físicas. La voluntad consciente es común a toda la materia y, por lo tanto, todo lo que nos rodea es tanto nuestra creación como responsable de crearnos simultáneamente. Otros seres conscientes en la naturaleza también son conscientes de su conexión con el prana o ki que permite que todas las cosas existan, pero solo pueden comunicarse a través de esta energía cuando el receptor está sintonizado con las frecuencias naturales para las que fuimos diseñados. Estas frecuencias no son secretas, están representadas en los umbrales de cada tipo de actividad de las ondas cerebrales y también como una onda estacionaria que atraviesa la superficie de la Tierra, las resonancias de Schumann. Ahora, antes de continuar con la publicación y profundizar en el lore, quizás haya algunos términos o palabras que el forchanero las dice muy de forma filosófica y parecen un dolor de huevos entender, pero un resumen nivel 5 es que en un periodo de 10.000 a 35.000 años en el pasado, los seres humanos y sus civilizaciones sumamente avanzadas convivían con otros seres que ahora podemos considerar mitológicos, como los gigantes, los cuales fueron contándoles la forma de aprovechar el bug del universo y el tejido de la realidad, que es la idea de moldear las vibraciones de nuestra conciencia, pero unidos como humanos, para así moldear la energía en cosas o hasta en eventos de la naturaleza. Imaginen que sería una onda poder tener los trucos de GTA o los Sims, pero en nuestra realidad, para que lloviera cuando se necesite, o se pudieran curar enfermedades, o vivir miles de años, o los que se les ocurra. Después, por lo visto, algo pasó y estos seres superiores abandonaron la Tierra mientras los seres humanos, a medida que pasaban las generaciones, fueron perdiendo sus poderes. Quizás por esa frase muy de meme actual de tiempos buenos crean hombres débiles, y que acostumbrados a la buena vida que sus padres, abuelos, bisabuelos y un largo etcétera le daban, las nuevas generaciones de estos metahumanos o humanos místicos
les dio pereza ir perfeccionando sus vibraciones o siquiera aprenderse los trucos por si las dudas. Con esto dicho, hay 3 términos que el Forchaner usó y que puede que también desconozcan o tengan otra idea de ellos. El prana, en el lore de las religiones de la India, va de que el humano necesita energía vital del universo que puede absorber mediante técnicas de respiración, ya que como el amor, la energía se encuentra en el aire. El ki, a diferencia de Dragon Ball y según la mitología china, fluye de forma constante, tanto de toda cosa viva del universo, así como de nosotros mismos. Pueden pensar que sus cuerpos es una fuentecita de esas de los shoppings que en lugar de tirar a cada rato agua y volverla a reciclar, tira ki. Por lo menos mientras la persona está viva, y que cuando alguna emoción negativa o algo similar bloquea esta fuente, el ki deja de fluir de forma correcta y por eso aparecen las enfermedades físicas o mentales. Las resonancias de Schumann, también llamadas latidos de la Tierra, son unas vibraciones que se producen desde el interior del planeta y que pueden irse alterando según las ondas que se reciben del espacio exterior. En mucho lore conspiranoico se tacha de que estas vibraciones, si se alteran, pueden provocar que los humanos se conviertan en X-Men, pero por el tipo de energía que las rodea, según la ciencia oficial, es imposible que modifiquen la estructura molecular de nuestros cuerpos para darnos poderes. También a veces la idea de esta vibración va de la mano con una teoría de muchos cyber de conspiración de internet y es de que la Tierra es un ser vivo y sentiente. Y como en el español nuestro planeta tiene pronombre femenino, si esta teoría es canon significa que la Tierra tiene potencial de waifu. Pero no nos desviemos con la fantasía de Tierra-chan y veamos qué aportes le dan los forchaneros al lore de los progenitores, es decir, los seres que enseñaron a los humanos del pasado toda la posta del universo. Una de las primeras respuestas busca con la conspiración de los progenitores el justificar por qué no se desclasifica la verdad de los ovnis, enfocados a un punto de vista alienígena o de ser interdimensional, y sería no tanto por el pánico que le daría a la humanidad saber que a los Saiyajins cualquier raza puede aterrizar en el planeta y colonizarnos, sino porque esto haría unir los cabos sueltos del pasado distante y entender que muchos de esos seres que hoy vemos como alienígenas en realidad vivieron entre nosotros miles y miles de años atrás, y como explicó el forchanero del inicio, a los amos del mundo no les conviene que cada ser humano aprenda a desbloquear todo su potencial. Este otro comentario podemos tomarlo como un DLC de las últimas civilizaciones con conocimiento y que descendieron de los humanos místicos. Primero el forchanero habla sobre sitios arqueológicos como la piedra de Baalbek en el Líbano, considerada uno de los monolitos más grandes de la historia tallados por humanos, o la ciudad de Cataluyuk en el actual Turquía, considerada la primera ciudad de la historia y que data de 9000 años atrás. También habla del Ojo del Sahara, un muy interesante domo geológico que solo puede ser visto desde el espacio exterior y que se cree que en realidad son las ruinas de lo que una vez fue la próspera y futurista Atlantis. Con los primeros ejemplos, el forchanero da a entender de que sea por tecnología primigenia o ayuda de los gigantes y otros progenitores, los seres humanos de ese entonces lograron tener esta clase de estructuras en épocas que sería imposible según la historia original, mientras que lo del Atlantis da pie al ocaso de los herederos de los humanos místicos y el nacimiento de lo que podríamos ver como el ser humano promedio como somos nosotros, ya que con los progenitores desapareciendo o abandonándonos miles de años luego, los últimos humanos místicos, que serían de las primeras civilizaciones que la historia oficial data en África, habían construido Atlantis en plena era del hielo. Con la tragedia ya conocida del Atlantis hundiéndose en las profundidades del océano, los descendientes de los atlantes migrarían a Etiopía, luego al Golfo Pérsico y terminarían dividiéndose y distribuyéndose por el desierto, convirtiéndose en lo que conocemos como fenicios, siendo el final de estos últimos descendientes con el conocimiento prohibido, cuando instalados en la ciudad de Tiro fueron invadidos por Alejandro el Grande, un rey de mediados del 300 a.C. y considerado hasta la actualidad como uno de los mejores estrategas militares de la humanidad. Alejandro no habría invadido la ciudad de Tiro por la rebeldía de sus ciudadanos, sino para destruir los últimos rastros de este conocimiento y evitar que se le pusiera en contra en sus ansias de expandir su imperio a nivel global. Otro forchanero trae estas esculturas egipcias y de otras culturas que sobresalen por la estructura extraña de los cráneos de algunos tipos de humanos, creyéndose que podrían llegar a ser descendientes especiales de los humanos místicos o hasta híbridos con los progenitores y otros seres superiores, y que si bien de los homínidos en la actualidad solo sobrevivió el Homo sapiens, digamos o sea nosotros, puede que hubiesen existido mucho más de los que conocemos. Otro forchanero cree que la razón por la cual Atlantis fue tan alabada y sobrevivió de boca en boca por tanto tiempo fue producto de cómo se vio su avanzada ciudad, como el último intento de revivir las viejas costumbres y poderes sobrenaturales que los progenitores habían legado a los primeros seres humanos. Aunque hay algo que también mencionaba el forchanero que trajo el lore de los progenitores, y es que el término de primeros seres humanos sería incorrecto, ya que incluso puede que estos mismos progenitores, como dejó entrever en una parte de su publicación, hasta pudiesen ser o humanos avanzados, o seres que a su vez aprendieron de otras civilizaciones todavía más antiguas, y de las que ya al rondar cifras tan irrisorias como 50.000 años en el pasado, no quedó nada de nada sobre ellos, por lo menos hasta que los historiadores del futuro puedan viajar en el tiempo. Otros dos forchaneros intentan conectar el lore de los progenitores con la mitología hinduista, en el primer caso usando ejemplos las vimanas, que creo que hablé de ellas en el iceberg de los ovnis y que básicamente son ovnis de tamaño de palacios,
que son descritos en textos antiguos hindúes como las carrozas de los cielos en las cuales se movían los dioses. El otro caso es el de las Navaranas, que en idioma sánscrito se traduce como las 9 gemas, y que sí, a lo guantelete del infinito eran 9 gemas místicas, creadas por un ser desconocido, quizás un progenitor, que si se usaban por separado daban a su portador un poder especial, pero no tan fumado como los cómics de superhéroes. O sea, iba de superinteligencia a una suerte interminable, salud perfecta, cosas más bajadas a tierra. No sé ustedes, pero si me dan a elegir, yo me quedo entre la inteligencia y las riquezas infinitas para valerme de una de esas dos para poder replicar a las otras gemas. Incluso la captura de pantalla de esta moneda de la Francia del siglo XVII nos lleva a la teoría de que previo a la industrialización y la tecnología, o incluso ahora mismo pero muy a baja escala por el poder armamentístico de los ejércitos y los amos del mundo, los progenitores, o mejor dicho sus descendientes, siguen visitándonos y que hasta contactaron con los mayores genios y figuras de la humanidad, muchos de ellos codificándolos en sus obras. Hasta se mete a Quetzalcóatl en el lore de los progenitores por cómo abandonó el planeta en una máquina voladora prometiendo que regresaría algún día. Acá esta respuesta da un giro de tuerca, seguro partiendo de la base de que el Padre de Jesucristo fue un progenitor al que hoy en día conocemos como Dios, aunque lo más interesante es el concepto del Santo Grial. Al principio de su comentario habla sobre cómo existe una alegoría en el hinduismo donde a 7 escribas le vendaron los ojos y los colocaron delante de un elefante, y a cada uno se les pidió describir de mejor forma lo que estaban tocando. Uno tocó su oreja y pensó que era una palmera tropical, otro su trompa y pensó que se trataba de una serpiente, y así con el resto del cuerpo del elefante. Esto se menciona ya que los científicos que estarían en contra de los amos del mundo aún así no lograrían llegar muy lejos y alcanzar el conocimiento de los progenitores, ya que el santo grial que Cristo nos heredó y que los caballeros templarios buscaron, en realidad puede que se tratase de una metáfora o de un objeto, evidencia o lo que sea, que buscara unir a la verdadera Santa Trinidad, la ciencia, la filosofía y la religión, que unidas pueden ayudar a alcanzar el reino que tanto Jesús promete a sus discípulos, aunque este reino no sería el paraíso sino el reino de los progenitores en su era dorada. Me imagino que con los humanos de los últimos siglos tomando el rol de los progenitores, o quién sabe, quizás una vez este reino metafísico sea alcanzado, los progenitores sientan la llamada para volver a la Tierra. El forchanero sigue entonces narrando cómo él cree que funcionaba la tecnología de los progenitores, la cual partía de un fundamento simple, un puñado de conductores, aislantes y condensadores que, como ocurre con las computadoras y la tecnología actual, estaban enfocadas en captar la energía irradiada por la conciencia humana o la realidad misma. Aunque había algunas trampas, como el uso de la geometría y las matemáticas para calcular la distancia apropiada entre cada ser humano si se buscaba unirlos de a cientos o miles para formar una única antena energética. Muchos genios del pasado distante lo sabían y es por esto que crearon la mejor estructura para ordenar la energía humana y que fluya con naturalidad. Digamos, o sea, los templos de las diferentes religiones, tanto presentes así como pasadas. Hasta más adelante en la publicación me topé con comentarios que expandían esta idea con las pirámides como antenas para atraer esta misma energía, pero que duplicada al provenir del universo mismo, o cómo los sarcófagos de los faraones egipcios podrían servir de cámaras aislantes para que esta energía devolviese la vida a muchos de estos reyes. Ahora hay una duda que sigue rondando en este video y es la de qué carajo pasó con los progenitores, basándose en diferentes religiones y culturas antiguas, que para los creyentes de la teoría de los progenitores son la forma que adaptaron a la ficción los humanos antiguos, las leyendas narradas por los progenitores. Hay 3 caminos posibles. El primero, donde huyeron del planeta, y de acá hay diferentes ramificaciones: huyeron temerosos de nuestro potencial superior a ellos, o para no hacernos más daño, huyeron a enfrentar a una amenaza superior, o hasta que trascendieron a una dimensión más avanzada que la nuestra. El segundo camino es que no nos abandonaron, pero sí, similar a un padre enseñándole a su hijo a caminar o andar en bicicleta, llegó el momento donde tuvieron que soltarnos y dejar que aprendamos por nuestra cuenta y cometamos errores. Muchos de estos errores de miles de años de duración que para entes superiores sería el equivalente a como nosotros vemos a un puñado de meses. La última va de que así sean seres superiores o no, algo inherente en todo ser vivo es en conflicto. Según este forchanero, y muchos que se basan en textos milenarios o hasta ya en otros lores como canalizaciones con otras especies alienígenas, antes de la llegada de los progenitores, muchos de ellos y sus especies formaron parte de una guerra universal, que derivó con el exterminio de las razas que vivían en Marte y Venus y sellaron Saturno, que era una especie de portal a otras dimensiones por medio de sus anillos. Acá no se aclara si ellos mismos lo sellaron o si fueron seres superiores a ellos por considerarlos indignos. Como sea, los supervivientes de la guerra, o sea los progenitores, llegaron a la Tierra y acá pasó todo lo que se habló en el principio, una era dorada de miles de años donde la civilización humana evolucionó una barbaridad. Y hasta se habla de que se contaba con ciudades flotantes por lo avanzada que era la tecnología y el conocimiento del poder de la conciencia. Esto derivó a que con el tiempo y con el temor a un nuevo conflicto armado, parte de las ciudades futuristas buscaran eliminar, enterrar o limitar los avances y conocimientos
para que ya con casi todo solucionado las nuevas generaciones fueran acostumbrándose a lo que había y no tentaran a la suerte creando tecnología capaz de desintegrar el planeta, mientras que otros abogaban por el progreso y seguir avanzando y rompiendo límites. Así terminó ocurriendo una guerra tan cruenta que exterminó gran parte de la humanidad y al total de los progenitores. Hasta se lo relaciona a un supuesto texto que creo que terminó siendo fake, sobre cómo los hindúes retrataban algo similar a una guerra nuclear hacía más de 5000 años atrás. Algo interesante es cómo se cree que con la tecnología actual estamos, quizás gracias a recuerdos que aún yacen en la energía universal, repitiendo parte de esta tecnología primigenia, mezclando hasta en diseño los conceptos de las civilizaciones del futuro. Y quién sabe, quizás nosotros terminemos siendo los nuevos progenitores de la raza destinada a popular en el planeta en el futuro distante. Y para ir terminando el video, un forchonero, ante la desconfianza de muchos, nos trae un ejemplo como prueba tangible del poder de la conciencia del cual pregonaban los progenitores y los humanos místicos. Un experimento conocido como el efecto Mahayiri, uno que hasta la CIA estuvo interesado y donde básicamente se reunieron a grupos de personas a realizar meditaciones profundas para combatir el crimen y la violencia en ciudades grandes de Estados Unidos, dando unos porcentajes interesantes de reducción de estas fechorías y hasta el cálculo de que un humano fuertemente inducido a esta clase de técnicas avanzadas de meditación puede influir hasta en otras 100 personas. Como reflexión final, me gustó el concepto que se le dio en este video a la Santa Trinidad, y me gusta ver a la ciencia como la mente, la religión como el alma y la filosofía como el propósito, incluso aplicado a los proyectos o metas que uno puede tener en la vida. Y si lo piensan, la idea del trabajo grupal en humanos para producir un cambio lo tuvimos frente a nuestros ojos por cientos de años, sobre todo en las religiones tradicionales. Piensan en Jesucristo y sus apóstoles, Moisés y el pueblo que lideró, o hasta Mahoma y los compañeros del profeta. Pero de momento esto sería todo. Sin más nos vemos. Chao.